Qué grave, ecuatorianos, esto que ocurre. El gobierno no toma en serio a los pacientes renales. Y eso asegura Cristina Freire. Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, denunció que el gobierno mantiene una deuda de más de 180.000 millones con los centros que brindan tratamiento vital para este centro, para la gente que tiene problemas. Esto es desde hace ya 17 meses. 17 meses. Pacho tiene para pagar cualquier tontería, menos eso. La situación afecta directamente a miles de pacientes que dependen de este servicio para sobrevivir. Freire recordó que hace 4 años la Corte Constitucional emitió una sentencia que reconocía los derechos de los centros de diálisis, exigiendo al Estado garantizar el cumplimiento de sus obligaciones económicas para evitar el colapso del sistema. Sin embargo, esta sentencia no ha sido acatada. Vamos a mirar. Buenos días. Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. El día de hoy, básicamente lo que queremos es denunciar públicamente que ninguna institución, ninguna autoridad está tomando realmente en serio a los pacientes renales. ¿Por qué razón? Acabamos de venir de la Corte Constitucional aquí en Pichincha, bueno, es la Corte Constitucional a nivel nacional, básicamente, el máximo organismo de justicia, que había dictado hace 4 años la sentencia, la 16JC, que favorecía a los centros de diálisis. Nosotros hace ya casi 2 años interpusimos una demanda por incumplimiento de sentencia. ¿Y qué nos dicen ahora? Que echaron abajo esa demanda por incumplimiento de sentencia, la denegaron. ¿Por qué? Dicen que supuestamente están llegando a acuerdos con las instituciones a cargo. En este caso, la sentencia involucra al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas. Y lamentablemente, lo que existe en este momento es una deuda acumulada de más de 180 millones de dólares desde hace 17 meses impagos. Lo que han hecho es simplemente ofrecer y jugar con las dializadoras y los pacientes renales porque sus vidas están en riesgo en este momento. Hace 1 mes y medio tuvimos una de las últimas protestas aquí mismo en la Plataforma Norte. Subimos y nos reunimos con las autoridades del Ministerio de Economía y que nos dijeron simplemente ellos que iban a pedir factura, que iban a cancelar. Pidieron una factura, en efecto, pero hasta el día de hoy no la han cancelado. Ha pasado 1 mes y medio y no han cancelado esa famosa factura que ellos dijeron que sí la iban a cancelar. Está ya venciendo el mes de noviembre. Se van a acumular 18 meses de deuda. Cierran de aquí en 2 semanas el año fiscal. ¿Y qué va a pasar? De aquí habrán pagos hasta el mes de marzo. ¿Y entonces qué van a hacer las clínicas de diálisis? Si ya no tenemos de dónde obtener recursos y ya ni siquiera lo que nos amparaba la sentencia de la Corte Constitucional ya no nos sirve, porque echaron abajo en la Corte Constitucional los jueces la demanda por incumplimiento de sentencia. ¿Qué nos ampara entonces? ¿Qué ampara ahora a la salud renal? ¿Qué ampara a los 24.000 pacientes renales del país? 17.000 del Ministerio de Salud Pública. Una deuda de más de 180 millones de dólares por 18 meses impagos. Por parte del Ministerio de Salud Pública, por parte del IES, estamos hablando de 7.000 afiliados y pensionistas afectados, una deuda de más de 130 millones de dólares. Realmente es una situación que nos preocupa demasiado, porque en este punto, hasta el mes de marzo, van a ser ya más de 21 meses acumulados de deuda. Y sin eso realmente los pacientes irán lastimosamente a parar ¿a dónde? Al sistema de salud pública. No tienen los hospitales públicos, como conversábamos con la Asociación de Pacientes Renales en diferentes provincias. No hay en este momento acciones de contingencia que sepamos que están construyendo unidades de diálisis en los hospitales públicos. Entonces, esos pacientes, lo único que les espera, lamentablemente, será la muerte, como muchos otros que ya han fallecido en este lapso, porque no tendrán dónde abastecerse, cómo darles las diálisis en los diferentes lugares de los centros de diálisis. Van a quebrar, ya están quebrando varios de ellos. Han habido represalias a quienes han salido a protestar. Por eso es que hemos estado inmutados, callados, no porque han cumplido con los pagos, sino por miedo, por represalias que ya se han dado con varias unidades. Las han cerrado y les han sancionado con 3 meses, les han quitado a sus pacientes renales. Entonces estamos lidiando con un sobreendeudamiento terrible, sin insumos, haciendo miles de malabares. El Ministerio de Salud Pública esperando que nosotros cumplamos, pero si ya no tenemos recursos, ya el personal 7 meses impagos. Realmente es una situación que ya no damos más como clínicas. Además, hace 2 años, la asociación presentó una demanda por incumplimiento de esta sentencia, pero fue denegada bajo el argumento de que existen negociaciones en curso entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud Pública. Según Freire, dichas negociaciones no han arrojado resultados concretos
y los centros de diálisis enfrentan serios problemas de sostenibilidad, poniendo en riesgo la atención médica de miles y miles de ecuatorianos. Favorecía a los centros de diálisis. Nosotros hace ya casi 2 años interpusimos una demanda por incumplimiento de sentencia. ¿Y qué nos dicen ahora? Que echaron abajo esa demanda por incumplimiento de sentencia, la denegaron. ¿Por qué? Dicen que supuestamente están llegando a acuerdos con las instituciones a cargo. En este caso, la sentencia involucra al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas. Y lamentablemente, lo que existe en este momento es una deuda acumulada de más de 180 millones de dólares desde hace 17 meses impagos. Lo que han hecho es simplemente ofrecer y jugar con las dializadoras y los pacientes renales porque sus vidas están en riesgo en este momento. Hace 1 mes y medio tuvimos una de las últimas protestas aquí mismo en la Plataforma Norte. Subimos y nos reunimos con las autoridades del Ministerio de Economía y que nos dijeron simplemente ellos que iban a pedir factura, que iban a cancelar. Pidieron una factura, en efecto, pero hasta el día de hoy no la han cancelado. Ha pasado 1 mes y medio y no han cancelado esa famosa factura que ellos dijeron que sí la iban a cancelar. Está ya venciendo el mes de noviembre. Se van a acumular 18 meses de deuda. Cierran de aquí en 2 semanas el año fiscal. ¿Y qué va a pasar? De aquí habrán pagos hasta el mes de marzo. ¿Y entonces qué van a hacer las clínicas de diálisis? Si ya no tenemos de dónde obtener recursos y ya ni siquiera lo que nos amparaba la sentencia de la Corte Constitucional ya no nos sirve, porque echaron abajo en la Corte Constitucional los jueces la demanda por incumplimiento de sentencia. ¿Qué nos ampara entonces? ¿Qué ampara ahora a la salud renal? ¿Qué ampara a los 24.000 pacientes renales del país? 17.000 del Ministerio de Salud Pública. Una deuda de más de 180 millones de dólares por 18 meses impagos. Por parte del Ministerio de Salud Pública, por parte del IES, estamos hablando de 7.000 afiliados y pensionistas afectados, una deuda de más de 130 millones de dólares. Realmente es una situación que nos preocupa demasiado, porque en este punto, hasta el mes de marzo, van a ser ya más de 21 meses acumulados de deuda. Y sin eso realmente los pacientes irán lastimosamente a parar ¿a dónde? Al sistema de salud pública. No tienen los hospitales públicos, como conversábamos con la Asociación de Pacientes Renales en diferentes provincias. No hay en este momento acciones de contingencia que sepamos que están construyendo unidades de diálisis en los hospitales públicos. Entonces, esos pacientes, lo único que les espera, lamentablemente, será la muerte, como muchos otros que ya han fallecido en este lapso, porque no tendrán dónde abastecerse, cómo darles las diálisis en los diferentes lugares de los centros de diálisis. Van a quebrar, ya están quebrando varios de ellos. Han habido represalias a quienes han salido a protestar. Por eso es que hemos estado inmutados, callados, no porque han cumplido con los pagos, sino por miedo, por represalias que ya se han dado con varias unidades. Las han cerrado y les han sancionado con 3 meses, les han quitado a sus pacientes renales. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador. Es la noticia del momento. En conclusión, la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno refleja una desatención preocupante hacia una población vulnerable. Mientras la deuda sigue creciendo, los pacientes renales y sus familiares viven con la incertidumbre de perder acceso a un tratamiento imprescindible. Es necesario que las autoridades actúen con celeridad para cumplir con las obligaciones pendientes y garantizar el derecho a la salud de los afectados. Es necesario, en todo caso, señores del gobierno, tomar muy en cuenta que esta gente necesita. Son pacientes de cáncer, están luchando por su vida. No sean miserables, perdónenme la expresión. Qué pena. Esta gente algún rato debería de estar presa. Presa, pero presa como tienen que estar presos. Recuerde, hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal de Noticias Hechos Ecuador.